Continuamos en la tercera operación de la inteligencia. En los dos videos anteriores hemos tratado de dar como una idea general de lo que es esa tercera operación de la inteligencia antes de meternos en todo ese contenido que normalmente se desarrolla en los manuales de lógica, que tiene que ver con el silogismo, con los tipos de silogismos que hay, con las famosas 8 reglas del silogismo y todos esos temas. Entonces, antes de meternos con esos temas, hemos querido dar en general una visión de lo que es el raciocinio, la tercera operación de la inteligencia, para que después todo lo que digamos pues tenga un sentido. De nada sirve aquí simplemente repetir lo que dicen los manuales, si no podemos tomar todo eso, insertarlo en una idea clara de lo que es esa operación de la inteligencia. Ahora entonces, con esa claridad que hemos querido dar de lo que es la tercera operación de la inteligencia, vamos a mirar lo que el padre Gret, cuyo manual muchas veces he mencionado acá y recomendado, nos dice en el capítulo 3 de la primera parte de su libro de filosofía atomista, dedicado a la lógica formal. Esa es la primera parte. Aquí en el capítulo 3 entonces él nos va a hablar del raciocinio o razonamiento, la tercera operación de la inteligencia. Y nos pone entonces la definición, que la tienen ustedes ahí en pantalla, de raziocinio. Notio o noción o concepto, ¿qué es el raciocinio? Vamos a leerlo y luego lo ponemos en español. Dice, actus quo intellectus comparando duos conceptus cum uno eudenque tertio percipit los duos conceptos inter se convenire vel discrepare. Eso significa más o menos que el raciocinio o razonamiento es el acto del entendimiento, del intelecto, una acción que nuestro intelecto ejecuta, por medio de la cual, comparando dos conceptos con otro o con un tercero, nuestro intelecto percibe a través de esa comparación, percibe que esos dos conceptos entre sí convienen, convenire o discrepan. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del juicio, decíamos que en el juicio lo que hacemos al afirmar o negar algo de algo, lo que hacemos es tomar un sujeto y un predicado y unirlos o componerlos en una afirmación o dividirlos, separarlos en una negación. Aquí lo que nos está diciendo entonces el padre Gret es que en la tercera operación de la inteligencia, nuestro entendimiento lo que va es a tratar de descubrir la causa que nos puede decir por qué debemos o por qué estamos autorizados a unir esos dos conceptos o separarlos. Y la manera como nuestro intelecto hace eso, encontrar esa razón, esa justificación, es por medio de una comparación. Comparando, nos dice acá el padre Gret. ¿Comparando qué? Pues comparando esos dos conceptos, el concepto que viene a ser el sujeto con el concepto que viene a ser el predicado, comparándolos con ese tercer concepto para ver si entre ellos convienen o discrepan. Entonces, en uno de los videos les ponía yo, recordarán ustedes, un triángulo que representa de manera gráfica lo que nuestro intelecto en últimas hace, que es triangular, con un tercer concepto que nos sirve de foco de luz. Gracias a ese tercer concepto iluminamos el sujeto, iluminamos el predicado y mediante esa iluminación nuestro intelecto percibe que estos dos conceptos los puedo afirmar porque convienen o se identifican, o los tengo que dividir, separar porque discrepan. ¿Cómo es esto? Pues esto sucede en virtud de dos principios que son como dos principios
digamos que están arriba y como que dirigen o dominan toda la actividad de razonamiento, y vamos a verlos en la siguiente imagen. Aquí tenemos entonces los dos principios como supremos que ayudan a direccionar la actividad del razonamiento. El primero dice: Quae sunt eadem unitertio sunt quoque eadem inter se. Aquellas cosas o aquellos conceptos que son idénticos a un tercero son, por lo tanto, idénticos entre sí. O en otras palabras, dos cosas que son idénticas a una tercera, pues entre ellas forzosamente son idénticas también. Si A es igual a C y B es igual a C, pues eso me permite ver que A y B pues forzosamente deben ser también iguales. Y el segundo principio dice: et quorum unum cum tertio convenit, alterum ab eo discrepat, ea inter se diversa sum. Y aquellos de los cuales uno conviene con el tercero, pero el otro discrepa o se diferencia, entonces entre ellos son diversos. Dos conceptos de los cuales quizá uno conviene, se identifica con el tercero, pero el otro no, pues entonces ellos entre sí son diversos. Dos cosas de las cuales una es idéntica a una tercera, pero la otra no, es señal clara de que entre ellas son diversas. Ustedes comprenderán entonces que todo el meollo del asunto del razonamiento está en ese tercer término. De hecho, yo tuve un profesor de lógica que decía que la maestría del razonamiento consiste en saber encontrar ese término medio, ese tercer concepto que nos va a servir de comparativo, que nos va a servir de foco de luz, que nos ayude a mirar si el sujeto efectivamente puede ser susceptible de ese predicado o por lo tanto lo tengo que negar. Ahí está la maestría, en saber encontrar el término medio, porque suena fácil decir que el razonamiento consiste en comparar dos conceptos con uno tercero y así ver si convienen o no, o si puedo hacer una afirmación o una negación. Eso suena fácil, se dice fácil, pero llevarlo a la práctica, cuando estamos, por ejemplo, debatiendo sobre algún asunto, queremos hacer una afirmación, pero queremos que esa afirmación vaya apoyada en un razonamiento y por lo tanto tenemos que establecer ese término medio, ese tercer concepto que nos ayude a dejar completamente claro que esa afirmación que yo voy a hacer está fundamentada. Entonces eso ya no es tan fácil, porque de pronto nos equivocamos, escogemos términos medios que no tienen la fuerza necesaria para sustentar esa comparación y entonces de pronto nuestro adversario se da cuenta de la debilidad de nuestro argumento y fácilmente nos hace retroceder o nos refuta. Y eso es muy lamentable, sobre todo cuando estamos debatiendo en un asunto donde tenemos la razón. Por ejemplo, supongamos que ustedes estén enfrascados en una argumentación en contra del aborto. De entrada se sabe que el partidario del aborto está equivocado y que el que está en contra del aborto pues tiene la razón. Eso se sabe de entrada por una cuestión casi intuitiva acerca de ese principio que dice que no se puede matar a un inocente bajo ninguna circunstancia. Entonces, de entrada, el que se opone al aborto tiene la razón, pero muchas veces sucede y se ve en las redes sociales personas que defienden esa postura en contra del aborto, la defienden mal, la defienden con argumentos débiles, con argumentos quizá muy
subjetivos, sentimentales, y entonces el adversario, que no tiene la razón, fácilmente los refuta, los hace quedar mal, y entonces una buena causa, donde ellos tenían la razón desde el principio, termina convirtiéndose en un desastre, y la persona a favor del aborto termina generando un ambiente como de derrota contra contra sus adversarios. Entonces uno tenía una muy buena intención de defender una muy buena causa y termina haciéndole daño a esa misma causa, porque a la hora de argumentar no fue capaz de construir, o no tuvo el cuidado de construir un buen argumento. Y como les estoy diciendo, el corazón de un buen argumento está en gran medida en la capacidad de encontrar ese término medio, ese tercer concepto que me sostiene y me justifica la afirmación que yo estoy haciendo o la negación que estoy emitiendo. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Este es el ejemplo clásico que, tal vez por ser tan sencillo de entender, pues ustedes lo van a encontrar en todos los manuales. Está precisamente tomado del libro del padre Gret. Es una foto de una de las páginas del libro del padre Gret. Dice exemplum. Se fijarán ustedes que hay 3 juicios. El primero dice omnis homo es mortalis, todo hombre es mortal. El segundo dice, pero Pedro es hombre, ad qui Petrus est homo. Y trazan una línea para señalar que ahí viene la conclusión, y la conclusión dice ergo Petrus est mortalis. Por lo tanto, Pedro es mortal. Entonces, todo hombre es mortal, pero Pedro es hombre y por lo tanto Pedro es mortal. Fíjense ustedes entonces que tenemos una afirmación abajo en la conclusión: Pedro es mortal. Estamos haciendo una afirmación, ¿verdad? Estamos componiendo 2 conceptos. Cuando afirmamos, componemos 2 conceptos. Y estamos diciendo aquí que Pedro, ese sería el primer concepto, que aquí hace las veces de sujeto, concepto, singular individual, porque se refiere a un individuo, y mortal o mortalidad vendría siendo el otro concepto. Entonces tengo una afirmación, un juicio afirmativo donde compongo esos 2 conceptos y digo Pedro es mortal. Entonces, para yo ver, para como que abrir esa afirmación y empezar a mirar por dentro dónde está el nervio que me permite hacer esa afirmación y que esa afirmación sea verdadera, entonces la tarea es encontrar ese tercer concepto para comparar esos 2. En este ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que arriba en los 2 juicios hay unas letras que están encima de los conceptos. Está, por ejemplo, la letra M, la letra P y la letra S. La letra S y la letra P pues significan sujeto y predicado. Y esos sujeto y predicado pues los vamos a encontrar en la conclusión. Porque la conclusión es un juicio. Todo juicio consta mínimamente de un sujeto y un predicado. Entonces ese sujeto y ese predicado están arriba. Pero también hay una M que significa medio o término medio, o ese tercer concepto, que en este caso es el concepto hombre, homo. Entonces aquí, ese tercer concepto que nos va a servir para fundamentar esa conclusión de que Pedro es mortal, pues es el concepto de hombre. Y entonces lo que hago es comparar, ¿sí?, en 2 juicios, en 2 proposiciones, que se llama el antecedente, ¿sí? Por eso ustedes ven a la izquierda antecedents. El antecedente son esas 2 premisas que me sirven de etapa preliminar que sustenta la conclusión que yo estoy tratando de establecer. Esas 2 premisas iniciales se llaman el antecedente, porque es lo que antecede, lo que está justo antes de la conclusión, que se llama consequence o consiguiente, ¿sí?
como cuando uno dice por consiguiente tal cosa, por consiguiente se deriva o se deduce esta otra. Entonces, las dos premisas que están conformadas por los dos juicios que me sirven de comparativos se llaman antecedentes, y la premisa o conclusión se llama el consecuente. Y fíjense ustedes entonces que esta persona que creó este ejemplo, que yo creo que eso viene por allá desde Aristóteles o Sócrates por lo menos, pone como ejemplo entonces de término medio o tercer concepto de comparación el concepto hombre. Y en el primer juicio entonces compara hombre con mortal, porque acuérdense en lo que nos decía el padre Gret. El raciocinio consiste en un acto del entendimiento por medio del cual compara dos conceptos con un tercero para ver si esos dos conceptos convienen o discrepan. Entonces, en el primer juicio compara el concepto mortal con ese tercer concepto que nos va a servir aquí de luz, que es hombre, y dice, todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Al comparar el ser hombre con el ser mortal, encuentro en ese primer juicio que todo hombre es mortal. Todo hombre muere. Esa es una verdad evidente. Todo hombre muere. Y en el segundo juicio, entonces, comparo ese mismo concepto con el sujeto que es Pedro, hombre y Pedro, y encuentro que Pedro efectivamente es hombre. Entonces encuentro también una conveniencia entre Pedro y el concepto de la humanidad, por decirlo así. Entonces, al realizar la comparación de los dos conceptos, Pedro y mortal, con ese tercer concepto que me va a servir de luz, de iluminador, encuentro que efectivamente, si todo hombre es mortal y Pedro es hombre, pues necesariamente Pedro es mortal. Fíjense ustedes entonces en la imagen que tienen ahí. Tienen ahí graficadas las partes de todo razonamiento. El antecedente, que son las dos premisas que yo voy a comparar, o mejor dicho, las dos premisas donde estoy realizando la comparación de sujeto y predicado con ese tercer concepto. El antecedente y el consecuente o la conclusión, donde con base en las comparaciones que hago de esos tres conceptos en las premisas, pues concluyo que esos dos conceptos o los puedo componer, unir en una afirmación, o los tengo que dividir porque discrepan y por lo tanto debo hacer una negación.